Listo. Perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Lingüística Materialista, de estas sesiones de la revista Refracción que hacemos mensualmente. Y en esta oportunidad nos va a acompañar el doctor y profesor Ariel Gómez Ponce, de la Universidad Nacional de Córdoba. En primera instancia, agradecer a Pedro y Eduardo y a todo el equipo que hace posible esto, para que salga todos los meses de la manera en que sale. Y invitamos, por supuesto, a todos y a todas a compartir los videos que quedan subidos ahí en la página, en YouTube, y bueno, para los próximos ciclos también. Voy a presentar a Ariel. Lo conozco hace un par de años, nos formamos, por así decirlo, con la misma maestra, con la doctora Pampa Arán, en la ciudad de Córdoba. Y bueno, Ariel es investigador de CONICET. Ahora voy a leer una breve biografía. Es una persona muy generosa. Estamos contentos de que hoy tenga la posibilidad de exponer sobre sus trabajos, sus investigaciones. Y bueno, obviamente le agradecemos. Y bueno, Ariel Gómez Ponce es investigador asistente de CONICET, como decía, en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, el CIEX, de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctor en semiótica, profesor en español como lengua materna y lengua extranjera, y cuenta con un postdoctorado en ciencias sociales. Actualmente se desempeña como coordinador académico del doctorado en estudios internacionales en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, y es coordinador del programa de investigación denominado Coyunturas Problemáticas en los Estudios Internacionales, Globalización, Capitalismo Tardío y Posmodernidad del mismo Centro de Estudios. Y también es docente en la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Sociales, y además de tener numerosos artículos publicados, ha publicado el libro Depredadores, Fronteras del Humano y series de televisión, con la editorial Babel. Ha editado junto a Pampa Arán el libro Frederick Jameson, Una poética de las formas sociales, claves conceptuales, y también junto a Silvio Barey el libro Lotman revisitado, Perspectivas latinoamericanas. Ariel trabaja desde una perspectiva de la semiótica de la cultura, de cuño materialista, y se dedica específicamente al estudio de la cultura popular y masiva actual, problematizando cómo las series televisivas cuestionan las subjetividades y los afectos en el contexto del capitalismo tardío. Hoy nos presenta Reveses del Carnaval, Mijail Bakhtin y el principio material. Y bueno, les recuerdo, Ariel va a exponer durante 45 o 50 minutos, y después, por supuesto, damos paso a las preguntas, a los comentarios. Ahí tenemos unos 20 o 25 minutos. Así que bueno, Ariel, muchas gracias por participar y podés empezar. Bueno, muchas gracias, Val. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Bien. Gracias también a Pedro por la invitación, que la verdad que es un placer y estar, después de los nombres que han estado acá, la verdad que da bastante vergüenza lo que uno viene a presentar, porque tremendos nombres han estado y han pasado por este ciclo, pero agradezco enormemente la generosidad y bueno, espero poder aportar, aunque sea un poco, a estas lecturas, a partir de voy incorporando una presentación, a partir de una autora al que yo me dedico con bastante devoción. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Que es Mijail Bakhtin, ¿no? Es pensador ruso, que imagino que muchos y muchas de los que están acá ya lo conocen, han escuchado hablar de él, o han tenido conocimiento por algún lugar, porque es uno de los grandes pensadores que tenemos en el siglo XX, bastante enigmático también, bastante fragmentaria la producción que tiene Bakhtin, por lo cual siempre es un desafío tratar de estudiarlo y tratar de entenderlo e interpretarlo. Por eso es que parte de la presentación, de lo que me gustaría compartir con ustedes hoy, es intentar ordenar alguna lectura de Bakhtin en torno a lo que se podría considerar sus aportes a una concepción materialista, sobre todo cuando se lo considera que es uno de los pilares fundadores de esta escuela soviética, ¿no?
en una teoría materialista lingüística, y yo agregaría, y esta es la perspectiva que me interesa subrayar en esta presentación, cultural ampliada hacia todos los lenguajes de la cultura, ¿sí? Antes, algunas aclaraciones de rigor. A mí lo que me interesa particularmente de Bakhtin, sobre el que se ha escrito ríos de tinta y sobre el que pueden encontrar cualquier cantidad de lecturas, a veces muy disímiles, algunas a favor, otras en contra, con los grandes problemas de la autoría que hay ahora y el problema de la traducción. Digo, bueno, es como bastante controvertida la figura de Bakhtin por donde se la mire, ¿no? Pero a mí lo que me interesa puntualmente es recuperar de Bakhtin qué aportes tiene, o en una pregunta muy simple, ¿en qué me ayuda hoy Bakhtin a pensar la cultura contemporánea, ¿no? ¿Qué vestigios hay de ese pensamiento que sigan funcionando y sean vigentes todavía para pensar un contexto como el de la cultura actual? Y la respuesta es que hay muchas perspectivas de Bakhtin, hay muchas de las lecturas que ha dejado, que se pueden reconstruir y se pueden interpretar en estos tiempos a partir de cierto potencial que tiene ese pensamiento, ¿no? Y considerando sobre todo que Bakhtin es un moderno, que nosotros estamos viviendo una época con una identidad totalmente fragmentada, atravesada por el mercado, con unas vicisitudes globales que no se las hubiera imaginado nunca Bakhtin, y sin embargo todavía sigue teniendo semillitas para pensar este contexto actual, y es eso parte de lo que me gustaría traerles y lo que yo me trato en cada una de mis investigaciones de recuperar, ¿sí? Dicho esto, otras aclaraciones que tienen que ver con respecto a las lecturas materialistas que ha habido de Bakhtin. El materialismo que se busca normalmente Bakhtin está siempre anudado a la tradición marxista, ¿sí? Y ahí hay dos cuestiones bien fuertes a tener en cuenta. Por un lado es que mucha de esa lectura proviene de la crítica intelectual de izquierda, principalmente de la que proviene del Mayo francés y este revival que hubo de Bakhtin a partir de los 70, que ha influido a gran parte del pensamiento, el análisis del discurso, la semiótica y demás campos afines, pero también mucho de esto tiene que ver con la incidencia de lo que se llama los textos disputados, ¿no? Principalmente los textos de Medvedev y de Voloshinov. Diré que incluso el de Voloshinov es el que más ha influenciado esta lectura materialista de Bakhtin. Que para eso yo les recomiendo fuertemente la presentación que hizo Patrick Seriot acá en el mismo ciclo, y que además tiene un texto publicado en la revista Refracción que es bien interesante porque él hace toda la reconstrucción, y yo me paro en un lugar muy similar a él, que es considerar que en realidad Bakhtin y Voloshinov eran dos personas totalmente distintas, que hay más que problema de la autoría, lo que hay es un problema de mercado, de confusión, de textos y demás, pero que en realidad son dos personas individuales que incluso su pensamiento es diferente, a pesar de que coinciden en un montón de cuestiones, porque han estado en el mismo grupo de intelectuales, ¿sí? Por lo cual, a mí lo que me interesaría es despegarme de esa lectura que siempre se ha tratado, que es la de Voloshinov, y tratar de pensar qué materialismo hay propiamente en el pensamiento de Bakhtin, ¿sí? Es decir, adentro de ese pensador y de esa producción que indudablemente es de Bakhtin, que atribuimos al nombre de Bakhtin con seguridad, qué idea de materialismo puede llegar a reconstruirse, ¿sí? Bakhtin no era declaradamente marxista, a pesar de que hay mucho de ese pensamiento dando vueltas en su proyecto intelectual, y a pesar de que muchas veces se puede llegar a interpretar que muchas de las ideas marxistas que aparecen dentro del pensamiento de Bakhtin tienen que ver con las condiciones históricas en las que produjo, por las presiones políticas, porque si no le iba a costar de vuelta otra vez el exilio. Digo, hay muchos avatares biográficos ahí que hacen también pensar de que es un poco forzada la vinculación de Bakhtin con el marxismo. Pero pese a eso, hay unas reminiscencias bien fuertes del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, hay críticas explícitas que hace Bakhtin, y hay otras que no son tan explícitas y que me parece que están germinando constantemente en un libro clave como es La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, el contexto de François Rabelais. Esto para subrayar también de que Bakhtin, a lo largo de todo su proyecto intelectual, desde el principio hasta el final, se ha estado preguntando siempre por la materialidad del lenguaje, ¿sí? Eso es una pregunta que está constantemente en su pensamiento, y yo agregaría que incluso de los lenguajes culturales, por cuanto trata de discernir fuertemente diferentes sistemas significantes que son los que tejen la trama de la cultura. Y eso se ve con mucha claridad, esa combinación entre el lenguaje en el sentido canónico, ¿no? de la lengua escrita y de la lengua literaria, con otras formas artísticas también y con otras formas de performance,
todo eso combinado de una forma muy particular en este libro que para mí es capital para entender el pensamiento de Bakhtin, un libro insuperable y que aparte lo leo como si fuera una Biblia, con obsesión casi diría, porque creo que ahí aparece todo el tiempo nueva información, que es la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. ¿Sí? Y creo que es acá precisamente donde se pueden encontrar claves bien interesantes para leer esta idea de materialismo en Bakhtin, que está ligada fuertemente al funcionamiento cultural. ¿Sí? Y me gustaría, forzando un poco la lectura, porque creo que eran pensamientos totalmente distintos, pero en realidad Williams reconoce constantemente su deuda con Bakhtin y con lo que él llama la ruta de Vitebsk, que son todos estos intelectuales del círculo bakhtiniano, que esta idea de Bakhtin, este entramado que hace Bakhtin acá, se vincula mucho con lo que Williams llamó el materialismo cultural, ¿sí? Principalmente por el modo en que interpela cambio histórico, proceso social y producción de significados, y principalmente porque pone al arte, al objeto estético en sí, como el lugar donde se puede capturar el uso social de los medios de producción, y al mismo tiempo también como una antena sensible que está siempre atenta a todos los cambios que se producen en la experiencia social. Esas dos premisas que son claves del materialismo cultural aparecen fuertemente en todo el libro de Bakhtin, casi diría que en todo el pensamiento, pero es acá donde aparece con más fuerza, y creo que a partir de ese marco, digamos, de esa lectura, se podría llegar a pensar que en este libro están operando dos niveles de materialización, ¿sí? Que en realidad no son separables, pero que bueno, los fines empíricos uno los puede tomar como dos lugares distintos porque están operando de forma distinta, que uno tiene que ver con la posibilidad del arte de materializar circunstancias históricas puntuales, esto que se sintetiza en el concepto de refracción, que es el concepto en realidad de Voloshino, pero que en Bakhtin está presente también, y es por eso que creo que o se han influenciado mutuamente, o se han nutrido los mismos conceptos, o los han pensado juntos, o en el peor de los casos se los han robado entre ellos, pero quiero creer que no es así. El concepto de refracción está fuertemente presente en Bakhtin, y esta idea de que en realidad los lenguajes, el lenguaje en un primer lugar y los lenguajes artísticos en un segundo lugar, no son una representación de lo material real, sino que más bien son la elaboración de una realidad de otro orden, ¿no? Una refracción. Que eso alude al fenómeno físico, ¿no? Como cuando uno pone un lápiz en un vaso de agua y lo va girando el vaso y lo va mirando desde lugares distintos. Ni el vaso ni el lápiz cambió, lo que cambia es la percepción que nosotros tenemos. Bueno, esa es la idea de Bakhtin de refracción, que además permite un cuestionamiento de la realidad en esa distorsión. Y acá un estudioso como Mancuso lo que va a decir es que Bakhtin, con este cambio, con este paso del reflejo, de la teoría del reflejo marxista a la teoría de la refracción, está diseñando una verdadera crítica marxista, ¿sí? Una culturología marxista, dice Mancuso. Y la otra es que interpreta fuertemente a las formas artísticas como procesos materiales de construcción de sentido y a la vez como una forma de cognición privilegiada. El arte ofrece información, una plusvalía de información en cuanto al mundo, ¿sí? Agrega nuevos sentidos que no podríamos ser capaces de distinguir desde otros lugares, como por ejemplo un texto científico. Tiene un potencial enorme el arte. En esto es lo que comparten muchos de lo que se llama la escuela soviética, Lotman, por ejemplo, ¿sí? Lo que pasa es que la diferencia entre Lotman y Bakhtin, ya lo voy a comentar en un ratito, es que Lotman piensa más al texto artístico como una especie de ser que tiene vida propia, ¿no? Autotélico de alguna forma, con una autopoiesis el texto artístico, cuando en realidad para Bakhtin es muy importante ahí la conciencia del autor, es decir, la capacidad del autor para hacer una valoración crítica y consciente de ese momento histórico. Ya voy a explicar esto en un ratito, porque es bien importante para entender este paso. Y la otra materialización es la que pasa a través del cuerpo, en y por el cuerpo, que es un concepto que aparece muy recurrentemente en el libro de la cultura popular, que es el principio material corporal. Sobre ese concepto me voy a centrar en esta presentación. He tratado de releído de vuelta otra vez el libro ese clásico, tratando de buscar y reconstruir de qué está hablando Bakhtin cuando habla de principio material y corporal, que aparece todo el tiempo esa noción, y que básicamente lo que está proponiendo con esa idea Bakhtin es que en la materialidad del cuerpo es donde se resuelve verdaderamente la real arena de lucha de sentidos de una sociedad, ¿sí? Es decir, es ahí donde se perciben las tensiones sociales, de clase, históricas, de grupos antagónicos,
y que se ve muy fuertemente eso en momentos de bisagra histórica, en momentos de encuentro de épocas históricas, como fue la Edad Media y el Renacimiento, ¿sí? Y a esto lo demuestra con mucha sagacidad a partir de lo que él va a llamar las imágenes grotescas, que las va a entender como formas de captación del tiempo, ¿sí? Sobre esto me voy a detener. Entonces, en estos dos niveles es que uno tiene que pensar una idea de materialismo cultural en Bastién, si la hipótesis que yo sostengo acá se puede llegar a corroborar, ¿no? Avanzo un poco. Esto es un ejemplo cercano, digamos, a lo que Bastién llama la estética grotesca, ¿no? Que tiene que ver con la combinación de formas, la exageración, la mezcla de especies humanas, animales, vegetales, la exageración, un fuerte componente en el cuerpo, un fuerte componente en todo lo que es las zonas bajas del cuerpo. Es eso lo que resume la obra de Rebele, principalmente, que capta con enorme sagacidad, pero que está presente también en todo el carnaval, en cada una de las prácticas carnavalizadas, de lo que Bastién va a llamar la cultura carnavalizada, que tiene que ver con esto de disolución de fronteras entre el cuerpo, ¿sí? Entre el cuerpo y los demás cuerpos, entre el cuerpo y el mundo natural, la exageración, la hipérbole, el crecimiento de las partes del cuerpo, penes, narices, la fundición con la tierra, todas estas formas exageradas que no entran dentro de un canon estético, como por ejemplo el clasicismo, que eleva el cuerpo en armonía y simetría, es lo que Bastién va a llamar grotesco, ¿no? Las imágenes como para que veamos un poco de qué es lo que está hablando. Bastién va a proponer el grotesco, que en realidad lo va a sintetizar como realismo grotesco, como el punto, digamos, de lectura central en la obra de Rebele, ¿sí? Y acá hago algunas aclaraciones al respecto. El libro de Bastién es más que un estudio sobre la obra de Rebele puntualmente, es un estudio sobre la cultura popular, ¿sí? Lo que Bastién está indagando antes que nada son las raíces milenarias de la cultura popular, de lo cual Rebele, y lo dice al final del libro, es solamente una puerta de entrada. Es uno de los tantos niveles que uno podría llegar a encontrar. Por eso es que permanentemente Bastién se está preguntando ahí por la cultura popular en su historia, en su diacronía, ¿sí? Que Rebele de alguna forma captura como una fotografía instantánea. Lo segundo es que Bastién entiende que nunca se lo entendió completamente a Rebele, justamente porque no se tuvo en cuenta esas raíces milenarias. Para explicar lo que de Rebele no se supo decir, no se supo entender, Bastién propone este concepto que es el realismo grotesco. Lo pongo entre paréntesis a realismo porque en realidad puntualmente en Rebele se va a llamar realismo grotesco, pero en realidad el grotesco está presente casi de la noche de los tiempos en la humanidad y nos acompaña hasta la actualidad. Es una estética diacrónica que está presente en toda la cultura de su historia. Y ese concepto le va a permitir explicar cómo todas las manifestaciones diferentes, tanto en el carnaval como en Rebele, se articulan en una misma estética. Una estética que tiene un carácter exagerado, desmesurado e hiperbólico, pero una estética sobre todo que le otorga un lugar preponderante a lo que él va a llamar lo inferior corporal, ¿sí? Los órganos bajos, el vientre, los genitales, la fisiología interna, sangre, entrañas, la transpiración, las mucosidades, la satisfacción de las necesidades naturales, ¿sí? Comer, beber, orinar, defecar, fornicar, todo aquello que no debería mostrarse en la escena pública es lo que muestra el carnaval y lo que Rebele con su pluma registra de forma magistral. Todas estas características coinciden, dice Bastién, en elevar un principio material corporal. ¿Sí? Ese es el nombre que le coloca, abajo le puse ahí también el nombre en ruso, porque la traducción es bastante fiel, principio material y corporal. ¿Sí? Y este principio material y corporal opera de distintas formas, dice Bastién, ¿no? Permite develar que es en torno al cuerpo, principalmente, donde se está dando la batalla definitiva con la Edad Media, la confrontación definitiva con ese sistema de instituciones y sobre todo con lo que esa cultura tachó de vulgar, ¿sí? Por eso es que eleva todo aquello que la Edad Media descartaba, los órganos bajos, el cuerpo, las excreciones, todo lo que recién les comentaba. Y lo que opera ese principio material es a través de una torsión de sentidos que Bastién le va a llamar degradación, y esto es lo que me interesa subrayar en esta presentación, que es la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto, dice Bastién.
¿sí? Eso que aparece constantemente como degradación en su libro, refiere justamente a esta conversión de sentidos a través del cuerpo y mediante el cuerpo, ¿sí? Que Rebele lo va a hacer a través del lenguaje, a través de los insultos, a través de las groserías, a través de las hipérboles que tiene, a través de las descripciones, que son imágenes muy visuales, hay un fuerte componente visual en toda esta cultura carnavalizada, que el lenguaje verbal, ¿no? El lenguaje escrito, logra traducir de alguna forma, y Rebele que lo hace con mucha excepcionalidad, ¿no? Pero considerado desde esta perspectiva, en este transferir a un plano material toda una serie de sentidos que ahora voy a mostrar cómo operan, el grotesco, y por sí la obra de Rebele, es más que una mera parodia y una inversión de signos, porque está bajando a tierra, ¿sí? Y esta metáfora tiene más de un sentido en Bakhtin, todos los ideales que forman parte de la cosmovisión medieval, a los que corporiza y los restituye a una materialidad, ¿sí? Avanzo sobre esta idea. Vamos bien con el tiempo. Vos cualquier cosa, vale, avísame si derrapo con el tiempo. Bakhtin lo que entiende es que para que eso se pueda dar, para que esa transferencia, que es casi, les diría, una traducción semiótica básicamente, es decir, volver a un lenguaje, al lenguaje de lo material, aquello que ha estado como una concepción abstracta, y ya voy a explicar en qué sentido es eso. Bakhtin lo que entiende, y esto que me parece sumamente maravilloso, es que solamente se puede lograr cuando ese cuerpo se vuelve a investir con sentidos que son milenarios y que acompañan a la cultura popular casi de sus orígenes, ¿sí? Es lo que Bakhtin llama un carácter cósmico y universal, que tiene que ver el carácter cósmico con la celebración de las fiestas arcaicas, ¿sí? Con lo que se llama, y que hoy es un concepto que ha vuelto a la superficie de las teorías, el tiempo cíclico, ¿no? La idea de la repetición del tiempo constantemente, de que una vez que el cuerpo muere, ese cuerpo vuelve a abonar la tierra, de que después de la vida surge la muerte y la muerte vuelve a dar lugar a la vida, que es presente en muchas cosmologías antiguas. Piensen, por ejemplo, en los mitos escandinavos, ¿no? El Ragnarok, por ejemplo, el fin del mundo escandinavo es una concepción cíclica. Una vez que termina el mundo, vuelve a surgir otra vez de los orígenes. El cristianismo rompe con eso. Instala un principio, instala un final que es definitivo, ¿no? El juicio final. Pero las mitologías, sobre todo las mesopotámicas, pensaban en esta idea de reconstitución que está muy vinculada con la naturaleza, y la idea de que la planta fragmentada cimienta y germina, la idea de que la naturaleza provee la fertilidad, la abundancia, estas celebraciones arcaicas, que Bakhtin las está viendo en el carnaval nuevamente, y que el grotesco como estética resuelve como hipertrofia, esta abundancia, esta exageración, esta hipérbole de lo que brinda la naturaleza. Y por otro lado, una concepción universal del cosmos, que tiene que ver con que el ser humano está vinculado con todos los elementos, está vinculado con todos los cuerpos, hay una sola unidad de cuerpos, el ser humano se vincula con la tierra, con el aire, se mezcla, se fusiona con las especies. Esta idea de romper con los límites y colocar desde otro lugar el cuerpo humano tiene que ver con considerarlo un microcosmos en sí, y con una concepción también de que está apuntando a lo universal y que está presente también en esas fiestas arcaicas. Entonces, para Bakhtin, y acá va a ir tomando un poco más de forma lo que quiero señalar, es que solamente revaluados desde la posición interpretativa del Renacimiento, estos sentidos milenarios que están presentes desde hace siglos, van a ayudar a celebrar una nueva metamorfosis cultural, una nueva época de cambio, que toma como centro la materialidad corporal, ¿sí? Lo segundo a tener en cuenta es que no hay acá un primitivo, una suerte de retorno de lo reprimido, no hay algo, un inconsciente colectivo, no hay en Bakhtin esta idea, sino que toda esta rehabilitación de sentidos es verdaderamente consciente, ¿sí? Los pueblos los toman y los recuperan, estos sentidos, para investir el cuerpo nuevamente y para celebrar una época de cambio cultural, y Bakhtin va a decir que entonces la materia adquiere un carácter histórico, ¿sí? Y lo tercero es que, por contradictorio que pueda parecer, es en ese revival de sentidos milenarios que acompañan desde la noche de los tiempos, es donde se ve verdaderamente la fuerza subversiva de ese principio material, de ese cuerpo, y es donde verdaderamente se ve la lucha contra la Edad Media, contra la cosmovisión de la Edad Media. Puede parecer paradójico que algo que está presente de tantos tiempos, revitalizado, puede ayudar a hacer una afrenta nueva cultural.
Pero Bastín encuentra una explicación a esto a través del análisis de la obra de Rebele y del carnaval en sí, que tiene que ver con cómo el cuerpo, esa aparición del cuerpo en celebración en el carnaval, viene a luchar con toda la cosmovisión medieval, ¿sí? Con todo esto que él va a llamar un cuadro jerárquico del mundo, que es el propio de la cultura feudal y religiosa, ¿sí? Acá un ejemplo, un cuadrito muy austero, pero bueno, para dar cuenta más o menos de qué es lo que estaba pensando la Edad Media, ¿no? Quienes se han criado en familias católicas como yo lo tienen bien presente a esto, que es, digamos, la idea de espiritualidad y de alma que construye la religión cristiana, ¿no? Y un cuadro donde es ascendente. Digamos, en el centro se encuentra el ser humano y la tierra, ¿no? Habitada ahí por el ser humano. Arriba están los cielos y abajo están los infiernos, ¿sí? La única forma de ascender a los cielos es básicamente con una conducta ejemplar, ¿sí? Y en el caso de que uno no la tenga, bueno, se pueden eximir los pecados, hay diferentes formas para poder tratar de limpiar las culpas y cargos y acceder en algún momento al cielo. Si uno se comporta mal, baja a los infiernos directamente, ¿sí? Es un cuadro vertical, dice Bastín. Es un cuadro vertical que opera con dos condiciones. Por un lado, una concepción abstracta del mundo, que se sostiene en categorías, dice Bastín, extratemporales e incorpóreas, categorías que uno no las puede tocar, categorías que no existen, uno no sabe cómo entenderlas, categorías que están fuera del tiempo incluso, porque no se sabe si están antes o después, en qué momento surgen, son categorías eternas básicamente. El pecado original, el Edén, el juicio final, el alma, y sobre esa concepción de categorías abstractas, una sentencia moral que se aplica al ser humano si se comporta bien o se comporta mal, ¿sí? Es decir, la intención de la Edad Media es básicamente sentenciar cada una de las conductas del ser humano. Bastín además capta acá, y esto hago un paréntesis, un momento constitutivo que es la unificación de todo ese ideal religioso con un ideal humano. Es decir, el momento en el que se unen la cultura católica y el Estado, básicamente, para congregar y dominar a la especie humana de alguna forma, ¿sí? Entonces, imponen el miedo frente a la especie. Contra todo esto va a luchar el carnaval, ¿sí? Y lo hace a través del cuerpo principalmente. Frente a la idea de lo eterno, lo inmutable y lo absoluto, el carnaval, y Rebele lo va a demostrar en su obra, instala lo perecedero, lo mutable y lo relativo. Frente a las ideas abstractas y elevadas, el carnaval instala objetos materiales y corporales. Frente a la inmortalidad del alma, ¿sí? El dogma religioso de la inmortalidad del alma, el carnaval instala una relativa inmortalidad del cuerpo, dice Bastín. Relativa en el sentido de que, y esta es una idea que me parece absolutamente bella en Bastín, porque en realidad nada muere en la cultura porque se transmite de generación en generación la información a través de ese sistema que es propiamente la cultura. En ese sentido piensa que la humanidad tiene una relativa inmortalidad. El cuerpo puede perecer y el sujeto puede morir, pero su descendencia, su simiente, dice Bastín, va a continuar con la tradición y con la cultura. Entonces la cultura humana es relativamente inmortal, dice él, ¿no? Una idea que era impensable para el dogma cristiano. Y frente al desarrollo vertical del alma está la horizontalidad del tiempo histórico, donde hay un antes y un después, bien claramente definido, donde las acciones del pasado van a determinar las consecuencias del futuro que uno va a tener, ¿sí? Creo e intuyo que con todo este despliegue que hace Bastín de comparar la cosmovisión medieval y subrayar la materialidad del cuerpo en el carnaval popular y todo lo que el lenguaje traduce de esa materialidad, está describiendo verdaderamente una operación de desmontaje carnavalesco que me parece que está tomando la forma de una suerte de descomposición semiótica, ¿sí? De todos esos sentidos que sustentan al régimen feudal. Entonces el principio material, más que pensarse como un rasgo meramente estético, tendría que pensarse como una afrenta de sentido, ¿sí? Bastín está demostrando cómo el carnaval desnaturaliza, ¿sí? Libera de las convenciones moralizantes, cuestiona las verdades que se presumen absolutas y las vuelve relativas, ¿sí? El carnaval desnaturaliza los sentidos de la Edad Media, ¿sí? Y al mismo tiempo, y en esto me parece que Bastín es alucinante, va captando también, con esa reinvención del cuerpo, con esa vuelta a la materialidad, ese subrayar otra vez la materialidad del cuerpo y la existencia del mundo,
está también percibiendo en esa bisagra histórica, en ese surgimiento del Renacimiento, todo un cambio de concepción con respecto a la producción de conocimiento incluso, ¿no? Porque ahora, si antes en el centro del cosmos, si antes ese cosmos, mejor dicho, no tenía centro porque era vertical, ahora en el centro del cosmos durante el carnaval se va a ubicar el ser humano y su cuerpo, ¿no? Y es por eso que Revelé subraya tanto la cuestión de la materialidad corporal, dice Bastín, anima todos los objetos en su realidad, en su verdad, los selecciona y los palpa de nueva manera, vuelve a tocar su materia, su forma, su individualidad, la sonoridad misma de su nombre, ¿sí? Revelé lo que está demostrando es que está surgiendo de alguna manera una nueva forma de reconocer el mundo, que tiene que ver también con todo un cambio de paradigma científico, ¿sí? Con todo un nuevo surgimiento de saberes propios del Renacimiento que se van a sostener fuertemente, dice Bastín, en la experiencia y en el materialismo, ¿sí? Leo otra cita de Bastín. El mundo no podía convertirse en un objeto de conocimiento libre, fundado sobre la experiencia y el materialismo, mientras se encontrara separado del hombre por el miedo y la piedad, mientras estuviera impregnado por el principio jerárquico, ¿sí? No solamente hay una afrenta de sentidos y de lucha de significados entre las palabras que se utilizan, las concepciones del mundo y demás. Hay también toda una lucha con respecto a la forma de conocer el mundo, que tiene que ver con el nacimiento de todo un nuevo caudal de ciencias que van a venir de la mano del Renacimiento. Incluso, muchos de los autores que Bastín está nombrando en el Renacimiento son algunos de los que se consideran los pivotes del materialismo, a pesar de que el materialismo en esa época no estaba definido como tal, pero algunas de las semillas que van a germinar siglos después en esos pensadores renacentistas. Bastián lo que va a decir es que la ciencia experimental y la cultura popular se combinan orgánicamente, ¿sí? Segunda instancia que quiero marcar con respecto a esta idea de principio material que Bastín trabaja y que la resuelve en esto que son las imágenes grotescas, es que, a partir de todo lo dicho anteriormente, las imágenes grotescas, dice Bastín, se consideran como formas de captación del tiempo, ¿sí? Están capturando de alguna forma ese momento preciso, como una fotografía instantánea, esas imágenes, ese momento preciso en el que se produce una transmisión histórica, ¿sí? Me resuena ahí en cierto sentido la idea de estructura de sentimiento que planteaba Williams, ¿no? Con estas formas estéticas que capturan la conciencia en su mismo discurrir mientras está cambiando. Y esto se ve claramente en las características que tienen las imágenes grotescas, ¿no? La bicorporalidad, la combinación de lo nuevo y lo viejo, del nacimiento y la muerte, las viejas embarazadas, por ejemplo, los cuerpos despedazados de cuyos fragmentos surge nueva vida, la ambivalencia, ¿sí? Lo que nunca está resuelto, lo nuevo y lo viejo combinado, la metamorfosis incompleta, que es propia del cuerpo grotesco, que no está por terminar, que nunca cierra, que nunca acaba, que nunca termina. Esas características vienen a dar cuenta de que efectivamente hay algo que no está cerrado dentro del cuerpo grotesco y que tiene que ver con que ese cuerpo, esa materialidad, esa forma de representar la materialidad más bien, está capturando una sensibilidad que está surgiendo en el horizonte cultural, lo cual explica también por qué el grotesco aparece siempre en diferentes fases históricas cuando se produce un cambio social, ¿sí? Y acá hago una aclaración. Cuando uno fuerza un poco la lectura y toma la categoría del grotesco como una forma estética, digamos, para explicar ciertos fenómenos artísticos que se pueda percibir, siempre por detrás lo que parece aparecer es una crisis cultural, algo que está tambaleando, algo que no, un momento que la cultura todavía no le ha podido poner nombre y apellido y que de alguna forma la materialidad artística logra resolverlo, ¿sí? Capturarlo en una forma ambivalente, una forma que rompe los cánones en ese momento, ¿sí? Que Bastín lo captura en la Edad Media y el Renacimiento y que le interesa profundizar así, pero que sin embargo él lo logra demostrar también en otros momentos históricos como el romanticismo, como la época moderna, instancias en las cuales también se produce una tensión histórica que sin embargo el arte cristaliza, ¿sí? En ese cuerpo deforme, en ese cuerpo que básicamente no está dentro de los cánones, ¿sí? Entonces, con esta idea de principio material y corporal, Bastín lo que está revelando también es la transformación de un tiempo convulso, en una experiencia corporalmente vivida. ¿Sí? Cómo los cuerpos la sienten, cómo los cuerpos la perciben y cómo la materialidad artística resuelve esa percepción. ¿Sí?
Y acá hago un paréntesis de lo que me interesaba subrayar al principio con respecto al uso del principio material con respecto a una crítica cultural consciente. Y es que Bakhtin lo que revela en el estudio de Rebele, y esto me parece una idea alucinante, es que en realidad todo ese movimiento, toda esa convulsión que él percibe en las puertas del Renacimiento, cambios de saberes, cambios de percepción social, cambios de jerarquías, todo lo que el carnaval de alguna forma demuestra, no nace propiamente en el carnaval, sino que ya estaba germinando en la Edad Media. ¿Sí? Dice Bakhtin, los brotes y los embriones de esta tendencia histórica estaban listos para eclosionar. Y esto tiene que ver con que la Edad Media, a pesar de que la vemos como una época oscura y como una época, bueno, oscura básicamente por todo el imaginario que tenemos en Occidente, también participaba de dos existencias el ser humano en la Edad Media. Una que era la vida oficial y otra que era la vida del carnaval. Ese carnaval que la Iglesia Católica toleraba, ¿sí? En los márgenes y a regañadientes, pero toleraba. Y en ese espacio de margen, en esa fiesta, en esa celebración momentánea y controlada, es donde sobreviven esos sentidos milenarios que a Bakhtin le interesa rescatar, que son los sentidos cósmicos y los sentidos milenarios. ¿Sí? Es decir, a través de la cultura popular, a través del carnaval, todos estos sentidos permanecen y tiene una pequeña instancia de liberación durante el carnaval, esto es la Edad Media. ¿Sí? O sea que a partir de esta lectura se demuestra que la cultura popular es realmente un campo de resistencia de sentidos. ¿Sí? Ahí permanecen resguardados muchos de los sentidos que las culturas de otra forma no podrían mantener. ¿Sí? Y al mismo tiempo ahí se produce lo que dice Bakhtin, que es el verdadero humanismo, ese contacto vivo, material y sensible. Y de alguna forma Bakhtin está sugiriendo que el humanismo, más que una concepción filosófica que nace en cierto momento histórico, tiene que ver con un tipo de contacto humano. ¿Sí? La celebración del cuerpo, la celebración de lo material, está presente desde los principios de la humanidad. Bakhtin estira el concepto de humanismo de alguna forma. ¿Sí? Cuando pasamos al Renacimiento, dice Bakhtin, toda esta información produce un pasaje del estado de existencia espontánea, esa que celebraba en el carnaval, a un estado de conciencia artística. ¿Sí? Se materializa en el arte de bien expresión crítica y consciente. ¿Sí? Esto está presente en Bakhtin desde los primeros escritos que tiene. No hay sentido que pueda ser azaroso, que nazca espontáneamente, como Lotman lo pensaría, por ejemplo, de que el arte aparece casi como hongos en la lluvia en un momento dado para resolver ciertas materialidades. A Bakhtin es imposible esa idea en él, todo es conscientemente crítico. ¿Sí? En un momento dado, el arte aparece y resuelve a partir de un autor que toma la decisión de recuperar estos sentidos y elevarlos como conciencia crítica de una época. Y eso es lo que hace Rebele. Y al mismo tiempo Bakhtin lo que captura es que la cultura popular es el nexo entre todo este sistema mitológico, como dice Meletinsky, y la literatura artística. ¿Sí? Está demostrando diferentes pasajes en sistemas simbólicos con esto también. Cómo el carnaval pasa a la literatura, cómo la literatura se vuelve conciencia crítica, y cómo solo a través de esa percepción de cambio cultural, esa idea de un cambio histórico que se percibe en algunos momentos de bisagra, se puede volver crítica solamente cuando se atraviesa a través de la materialidad del arte y un sujeto conscientemente lo hace. ¿Sí? Un pequeño grafiquito medio simple, pero para más o menos dar cuenta de esto que Bakhtin está pensando. Todas estas culturas arcaicas que celebraban la vida, que celebraban la materialidad, el verdadero humanismo y demás, en el momento de inicio del Renacimiento y de la Edad Media, que para Bakhtin tiene que ver principalmente con la ruptura del ágora, de la plaza pública. Empiezan a resguardarse en ese depósito que va a ser el carnaval, y paralelamente a la cultura oficial van a ir continuando calladitas y agazapadas hasta que en el Renacimiento adquieren un nuevo estatus, aparecen en la escena cultural y, dice Bakhtin, adquieren un grado histórico superior porque pasan a la literatura alta. ¿Sí? A Rabelais, también a Cervantes, incluso en los dramas de Shakespeare Bakhtin lo percibe. Es decir, todo esto que está dando vuelta por la cultura se materializa en el arte y en ese momento adquiere un grado superior histórico. Nunca murió. ¿Sí? Todos estos sentidos milenarios que celebran el cuerpo, la materialidad del cuerpo, la materialidad de la naturaleza, la vinculación del cuerpo con la naturaleza, nunca mueren en la cultura, sino que permanecen resguardados en ese pequeño depósito efímero que es el carnaval. ¿Sí?
Esto explica también la frase bellísima de Bakhtin, que fue una de las últimas que escribió, si es que no la última, cuando dice que no existe nada muerto de manera absoluta, cada sentido tendrá su fiesta de resurrección. ¿Sí? En ese sentido es que está pensando en la permanencia de la cultura. Y hay una idea muy fuerte en Bakhtin también, que es acá donde creo que me parece que es otra de las líneas de lectura de si uno quiere buscar un marxismo en Bakhtin, que tiene que ver con que para Bakhtin el quiebre fundacional en la cultura humana está relacionado con la separación de lo público y lo privado. ¿Sí? En el momento en que las culturas empiezan a distanciar y separan dos esferas diferenciadas de lo público y lo privado, es ahí en el momento en el que se empiezan a generar dos vidas, una vida escindida, una vida desdoblada, ¿no? Que es precisamente la vida que después el capitalismo va a sostener y va a tratar de mantener divididas constantemente, ¿no? Y cada vez que aparece el grotesco, parece que está relacionado con esta tensión entre lo público y lo privado, como ya un ratito les voy a mostrar un ejemplo muy superficial con relación a esto, ¿no? Hay muchos grotescos como manifestaciones históricas, ¿sí? A Bakhtin estos grotescos no le interesan, pero sí le interesan al punto en que van a demostrar que el grotesco acompaña a toda la historia humana, ¿no? A él le interesa el grotesco del carnaval, el que celebra los cuerpos, el que celebra la naturaleza, el que une a todos los cuerpos en una sola celebración. Pero reconoce que hay otros grotescos, como el grotesco subjetivo, ¿sí? Y que esto le permite demostrar que ese principio material, que es el que eleva el grotesco, nunca muere, sino que en todo caso se va atenuando con el paso del tiempo, ¿sí? Se va recluyendo en el espacio privado. Lo percibe en la época romántica, cuando dice que aparece un grotesco de cámara, una especie de carnaval que el individuo representa en soledad, con la conciencia agudizada de su aislamiento, ¿sí? Y que se ve muy fuerte ese grotesco en dos líneas. Por un lado, en la exaltación del sentimiento individual propio del romanticismo, ¿sí? En el individualismo, en la soledad, en el aislamiento, en todo este sentir propio del espíritu romántico, y por otro lado, en las figuras que explora el romanticismo gótico, ¿no? Vampiros, zombies, revinientes, todas estas figuras desdobladas donde vida y muerte parece totalmente distanciada. Si en el grotesco del carnaval la vida y la muerte eran dos órdenes combinados que no podían escindirse, en el grotesco romántico esto se divide muy claramente, ¿sí? Y al mismo tiempo también se divide muy claramente lo que el sujeto hace en lo público y hace en lo privado, que tiene que ver mucho también con el ímpetu de la moral victoriana, ¿no? Recordemos que estamos en otra época de reajuste burgués, ¿sí? En el momento en el que se instala plenamente la cultura burguesa, Bakhtin esto lo rescata, entonces parece que tiene que ver también este principio material con estos reajustes que decía recién de lo público y lo privado, pero que también están sometidos a la cultura burguesa, ¿sí? O sea, hay pequeñas reminiscencias ahí que van inscribiendo qué es lo que está pensando Bakhtin con respecto a esto. Doy dos ejemplos cortos como para ir cerrando, y yo estoy más o menos en tiempo, ¿no? Como para ir ejemplificar de qué es algo que yo en realidad he estado trabajando y buceando, porque me interesaba ver cómo este grotesco aparece en otros contextos históricos, y ese principio material, como dice Bakhtin, cambia de signo, ¿sí? Se lee acorde a otras coordenadas históricas, pero está tratando de reponer sus propias crisis sociales y epocales, ¿sí? Un caso para pensar esto está, los dos fenómenos son dos fenómenos posmodernos, ¿no? Dos fenómenos que anuncian de alguna forma el nacimiento de esa época que a falta de otro nombre llamamos posmodernidad. Una tiene que ver con la explosión de lo que se llamó el body horror, ¿no? El horror corporal, una manifestación del cine que hasta el día de hoy lo tenemos presente, que tiene que ver con la exaltación del cuerpo, ¿no? Cronenberg es fantástico en esto, pero es la idea de el cuerpo como sede de transformaciones, de mutaciones, de agentes inexplicables que lo invaden. Está presente en Alien, está presente en La Mosca, que es como la película excepcional para pensar el horror corporal, y en El Exorcista, por ejemplo, también, ¿no? En la película que se ve con toda claridad. Al mismo tiempo, en el mismo contexto histórico, se produce otra mutación en el cuerpo, pero en otro orden totalmente distinto, que tiene que ver con las exploraciones que hizo el cine underground, principalmente el cine de Andy Warhol. Esas películas de Warhol, que no sé si las han visto, pero que son la nada misma, porque no dicen nada en realidad, porque uno no sabe qué es lo que está viendo, porque en realidad es lo que hacía Warhol con toda su obra, que era poner una cámara, filmar, y nada, dejar que pasara la cámara.
Sin embargo, Warhol, que siempre estuvo atento a todo lo que aparecía en el horizonte cultural, las corporalidades que toma son las corporalidades que van a surgir poco después en la escena cultural, que son las andróginas. ¿Sí? Empieza a mostrar cuerpos que no estaban dentro del canon. ¿Sí? Empieza a mostrar ambivalencias sexuales. Una idea de masculinidad muy fuerte que hoy la tenemos muy en la escena cultural, pero que en ese momento era impensable, con rasgos que, si se quieren, más femeninos en cuanto a su representación, pelos largos, cuerpos lampiños. Joe D'Alessandro es el ejemplo de todo esto, y después David Bowie lo va a hacer también, y no es casual que este cuerpo aparezca unos pocos años antes de que estalle la revolución sexual, ¿sí? Este cuerpo, que en ese momento la crítica lo leyó como un cuerpo grotesco, ¿sí? Aparece en los diarios de la época como un cuerpo grotesco también, porque no ingresaba dentro de los cánones. Tampoco el horror corporal ingresaba dentro de los cánones. Veníamos de un cine de terror que estaba acostumbrado a la invasión extraterrestre, a los zombies, a todo lo que era la manada que atacaba, básicamente el mal en manada, y no al propio cuerpo como sede de disturbios y de cambios y de metamorfosis, ¿sí? Ambos cuerpos están presagiando todo un cambio cultural que tiene que ver con mutaciones históricas fuertes que se van a producir en ese pasaje de los 60 a los 70, y yo insisto, le podemos llamar posmodernidad, como el nacimiento de una nueva época, pero que tiene que ver también con fuertes cambios en cuanto a una crisis de legitimidad histórica. Recuerden que es el momento del escándalo de Watergate, el momento de la guerra de Vietnam, el momento de la crisis del petróleo, básicamente lo que Jameson sintetizó como la crisis del sujeto burgués, ¿sí? La crisis de ese sujeto que venía acostumbrado de décadas de ostentar el poder económicamente y que de repente pierde ante el flujo de empresas multinacionales, capitales que se fugan, transnacionales que no tienen una frontera clara. El último bastión cae, que es la familia. Ya no hay una familia, la familia está acosada por nuevas formas de género que están surgiendo, ya no se puede pensar en esa idea tradicional, y va a decir Jameson que el último resguardo que le queda a ese sujeto burgués es la propia corporalidad. No es nada casual que en este momento histórico, ¿sí?, que está presagiando nuevos cambios, el cuerpo sea arena de lucha, ¿sí? Sean los cánones corporales los que se estén discutiendo, y aparezcan nuevas formas que a los ojos de ese canon se consideran grotescas, que exageran, que muestran contradicciones, que muestran ambivalencia sobre todo, cada uno en su propio lugar, pero de alguna forma dando cuenta que hay un cambio de signo en esa época, ¿sí? Y me pregunto también, y esto como comentario nada más, si estas formas que tienen que ver con el terror y el erotismo no volvieron a aparecer, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? En tiempos de pandemia. A mí me llama la atención siempre el hecho de que en plena época del aislamiento preventivo obligatorio, en los primeros meses, los dos géneros que más hayan tenido éxito en esa época en la que estamos todos en nuestras casas encerrados, hayan sido el terror y la pornografía, ¿sí? Dos géneros que justamente lo que hacen es recluir nuevamente al sujeto en su propia corporalidad, ¿sí? Esto tiene poco que ver con la celebración carnavalesca, utópica y popular que Bastín quería ver en el carnaval renacentista y principalmente en la obra de Rebele. Pero sigue operando a través de los mismos sentidos, sigue operando a través del mismo juego de sentidos de alguna forma, ¿sí? Y sigue dando cuenta de que el cuerpo y la representación en la materialidad del arte del cuerpo de alguna forma adelanta ciertos cambios epocales, ¿sí? Y estoy justo en tiempo. Para cerrar algunas conclusiones parciales, vuelvo a insistir con esto. Esto es una lectura muy, a ver, superficial de lo que dice Bastín en un libro que tiene casi 400 páginas y cualquier cantidad de información. Pero la idea era demostrarles de alguna forma qué es lo que se estaba refiriendo con este principio material y qué idea de materialización está proponiendo en ese libro que, insisto, me parece fundacional y que los invito y las invito a que lo lean si no lo han hecho, porque es una joya. Bastiat lo que prueba principalmente es que la cultura popular y todos los sentidos que están en la cultura popular, estos sentidos milenarios, estos sentidos que realmente celebran la verdadera materialidad del cuerpo, que rompen con lo privado y con lo público, que muestran la unión de un verdadero humanismo, solamente sobreviven por las vías del arte, ¿sí? Y que muestran un doble devenir temporal. La latencia de esa memoria por un lado,
y el anhelo que tiene siempre la especie humana de un porvenir utópico. Bakhtin era muy utopista en ese sentido, era muy, mejor dicho, optimista. ¿Sí? Estaba pensando que siempre había una posibilidad de mejora para la especie humana y que los mejores momentos eran aquellos en los que el ser humano esperaba un cambio de época. ¿Sí? La segunda es que el cuerpo, y esto me parece que puede ser una definición de corporalidad en términos bakhtinianos, si se quiere, es una aduana donde se negocian sentidos. ¿Sí? Es una frontera compleja donde las culturas están confrontando y polemizando sus contradicciones. ¿Sí? Ese cuerpo no solamente transfiere al plano material todo lo que en un momento dado ciertos sistemas de poder pueden establecer como verdades abstractas, sino que además también captura los cambios culturales que están todavía en marcha. ¿Sí? Por lo cual, la materialidad corporal, al menos en esta lectura de Bakhtin, en este Bakhtin puntualmente, en la Rebele, no solamente tiene que pensarse como una expresión estética, sino como la verdadera arena de lucha de la sociedad. ¿Sí? Las sociedades luchan por el cuerpo y por los sentidos que establecen en el cuerpo. Valga de ejemplo lo que acabo de dar recién, con la lucha entre el género como práctica sociosexual y entre el género como terror, pero también lo que pasó en el Renacimiento en la Edad Media, donde el cuerpo era la arena de luchas. Lo que entendía el ideal cristiano con ese cuerpo que tenía que morir para que el alma ascienda, y lo que entendía el carnaval con ese cuerpo que tenía que celebrarse. ¿Sí? Y que esto especialmente se vuelve visible en un momento de tensión, en el encuentro de dos épocas, cuando dos grupos antagónicos, dice Bakhtin, están implicados en una lucha ideológica encarnizada. Y hago un breve paréntesis acá. Si hay que buscar, esto es la obsesión de los exégetas de Bakhtin, ¿dónde está Voloshinov y por qué nunca Bakhtin lo nombra Voloshinov? Dejando de lado esa discusión, si hay que buscar reminiscencias de Voloshinov en el pensamiento de Bakhtin, me parece que es acá donde deben encontrarse. ¿Sí? En esa idea de que todo signo tiene una cualidad dialéctica que está siempre en latencia y que en los momentos de crisis sociohistórica se eleva esa tensión, esa contradicción de sentido. Es básicamente esto lo que está tratando de mostrar Bakhtin en el estudio de la cultura popular, pero centrado en el cuerpo. ¿Sí? Y lo último es que el trabajo de la materialidad artística, el trabajo de los lenguajes del arte con ese cuerpo, pueden demostrar también lo que una corporalidad puede y no puede hacer en determinado momento. ¿Sí? Algo que me parece que es esencial para este momento histórico en el cual el cuerpo ocupa un lugar central, ¿no? Señala los límites de lo significable, señala las tensiones entre la experiencia vivida, y señala también los límites entre lo que se está diciendo, lo enunciable y lo que todavía es indecible en una época. Bakhtin va a decir que como el cuerpo, el sentido sabe pavonearse también. ¿Sí? Es decir, tensiones de corporalidad y tensiones de sentido van prácticamente de la mano. Y para cerrar, Bakhtin está pensando siempre que el lenguaje escrito, el lenguaje verbal, es el que termina cristalizando estas tensiones que de alguna forma la cultura todavía no les puede subsanar. Por eso es que le otorga tanta preponderancia a lo que hace Rebele con el lenguaje, a los insultos, a las blasfemias, a la conversión de todo el dogma religioso y cristiano a través de las palabras y las formas de describir que utilizan. ¿Sí? Pero todo ese conjunto de sentidos siempre ronda en torno a esto que Bakhtin va a llamar un principio material y corporal. ¿Sí? Me parece que es una categoría que acá presenta de forma muy general, pero que tiene mucho potencial para establecer investigaciones sobre lo que se hace con un cuerpo en un momento dado de la cultura. ¿Sí? Bueno, y esa es la lectura que quería compartirles acá, que es muy general y que es muy introductoria, pero que espero pueda colaborar un poco con la comprensión de Bakhtin en cuanto a esta perspectiva no tan clara de lo que él plantea como un materialismo, que a mí me gustaría llamarlo un materialismo cultural. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias por escuchar y dejamos abierto para preguntas, ¿no, Val? Sí. Sí, efectivamente, Ariel, muchas gracias por compartir eh, todo esto, esta exposición, y abrimos, tenemos 20-25 minutos para unas preguntas. Ahí veo que Pedro levantó la mano, así que todo tuyo. Pues Ariel, enhorabuena por la exposición. Ha sido clarividente. He asistido a muchas charlas sobre Bakhtin, sobre Volosinov. De hecho, me he centrado mucho en el estudio de otro de sus libros, de Estética de la Creación Verbal,
que para mi trabajo como lingüista pues me era muy útil, ¿verdad? Presté menos atención a esta obra que leí en el periodo universitario y desde luego yo creo que estás demostrando la vigencia, la actualidad de la obra de Bakhtin en la cultura actual, ¿verdad? Así que por ese lado, enhorabuena, he disfrutado muchísimo y quiero Gracias. comentarte alguna cosa en relación a lo que has mencionado. Por un lado, con el término refracción. Ya sabes que la revista que editamos se llama así, con homenaje al paradigma soviético, ¿verdad? De Bakhtin, Volosinov y su escuela. Y como te digo, ¿cómo se puede traducir, ¿no? Esa refracción, ¿verdad? Y yo siempre les digo que más que distorsión, yo la entiendo como discusión, porque en concreto Volosinov lo que está tratando de explicar cuando dice que el signo es la arena, ¿verdad?, de la lucha de clases, es que el signo no solo refleja una realidad, sino sobre todo que la discute. Y yo creo que refracción puede ser equivalente a discusión. El signo discute esa realidad social, en tu caso, como estás exponiendo, a través del arte, en todas sus manifestaciones, literaria, pictórica, ahora cinematográfica. Y yo creo que hay, efectivamente, en la época de revolución cultural, en la primera etapa soviética con Lenin, donde están insertos, bueno, donde casi están insertos o han mamado esa tradición, tanto con Lenin, ¿no? Tanto Volosinov como Bakhtin, ese arte como discusión de la realidad social se rompe con el realismo social que Stalin obliga a todos los artistas y que por tanto tienen un signo monosémico, ¿vale? Que solo pueden reflejar un tipo de realidad y no hay discusión, pero en los años 20 sí había vanguardias que ponían en discusión toda la realidad social. Y como también han mencionado, todo el carnaval es cíclico, porque claro, han mencionado las culturas ancestrales. No olvidemos que Europa, por ejemplo, viene de la cultura griega, de la cultura romana, donde eran paganos y celebraban el carnaval, y eso se repite en la Edad Media como tensión frente a la cultura hegemónica, en este caso feudal, teocéntrica de la Edad Media, y como estoy de acuerdo totalmente contigo, como has dicho, sigue siendo cíclica, es porque se da en el romanticismo, cuando has hablado de la novela gótica, ¿verdad? Como el romanticismo es importante porque rompe con todo lo que viene del antiguo régimen, porque las revoluciones liberales de finales del XVIII y del siglo XIX están rompiendo con esa concepción, con esa moral del antiguo régimen, como digo, y por primera vez desacralizan la muerte. Para la religión la muerte es algo fundamental y lo que hay más allá de la muerte. Lo que hace el romanticismo, digamos, es desacralizar la muerte, por eso inventan pues seres como los vampiros, como Frankenstein, porque pueden, digamos, crear sobre la muerte, ya no es un tema tabú, ¿verdad? Y luego se repite en el naturalismo a finales del siglo XIX, lo grotesco aparece en las novelas de los franceses, de los españoles, y como en el cine, bueno, en este caso naturalismo decimonónico, porque quiere romper con la moral burguesa, y por eso aparece lo grotesco en el naturalismo, ¿verdad? Y luego cómo vuelve a aparecer, por ejemplo, en el cine italiano de los años 60 y 70, heredero del mayo del 68, aparece en Fellini ese lo grotesco, pero es que luego también aparece en marxistas o neomarxistas declarados, como eran Pasolini, en la segunda etapa de su cine, y también en Bertolucci, sobre todo me acuerdo de Novecento, ¿no? Cómo hace una crítica a la lucha cómo habla de la lucha de clases, cómo habla de la segunda revolución industrial, de la primera y segunda guerra mundial, del nacimiento del fascismo en Italia, a través de un realismo naturalista, donde aparece lo marginal, lo grotesco, etcétera. Bueno, simplemente quería reflexionar contigo con esto porque me parece fundamental todo lo que has tratado. Muchas gracias, Ariel. Gracias a vos, Pedro, por las palabras. Dos cositas, y por la lectura recontratenta. Yo creo que lo que señalaste al último, estos pequeños estallidos, digamos, de grotesco son clave, porque ahí permiten, a ver,
Se ha escrito mucho sobre el grotesco bastiniano. A mí es una categoría que me obsesiona, lo debo confesar, porque siempre que aparece en Bastín lo encuentro, me despierta las antenitas. Porque en realidad quiero entender por qué insiste con ese nombre y lo despega de todas las inscripciones históricas que ha tenido. Y creo que tiene que ver con eso. Fíjate que todas las menciones que vos hiciste son en instancias de crisis cultural. Algo está tambaleando en la cultura y aparece ahí el grotesco como una especie como de, Lotman le hubiera dicho, mancha de sentido, ¿no? Es decir, algo que no se puede terminar de entender muy bien qué es, pero que viene a subsanar. Hay muchas lecturas a lo largo y hace falta nomás que uno busque en internet para encontrar todo lo que se dijo con respecto al grotesco. Y a veces me parece que se lo fuerza demasiado en tratar de identificar exageraciones, digamos, la idea que tenía Bastin. Ese grotesco no se va a reproducir nunca más. El grotesco Rabelais no existe ni va a existir nunca más porque la instancia histórica cambió. Entonces cambian también las condiciones de recepción. Y sin embargo, hay numerosos fenómenos que uno los puede entender en términos grotescos, dependiendo de la época. Por ejemplo, hace algunos años las cirugías plásticas nos parecían algo absolutamente grotesco y hoy está naturalizado en el canon. ¿No? Es decir, ver a alguien con unos labios exuberantes, con operaciones muy marcadas, entraba dentro de la categoría del grotesco y hoy se celebra. Porque eventualmente la cultura, como es cíclica y como bien vos lo señalaste, chupa ese grotesco y lo transforma en canon. Cuando lo transforma en canon, tiene que volver a surgir otra forma nueva de grotesco que la de Bata. Pasa con estos cuerpos que mostré recién. Esa androginia sexual hoy ya es un canon, ¿no? Es decir, ya forma parte del canon. Y lo otro con respecto al realismo que señalaste, a mí me parece clave, porque yo sospecho, que si la tesis de Bastin, este libro de Rabelais, fue su tesis doctoral, y a su tesis doctoral se la reprobaron, es decir, Bastin no accedió al título de doctor porque esa tesis no fue aprobada. O sea, si a Bastin le reprobaron la tesis, ya todo el resto podemos estar tranquilos de que nos puede ir bastante bien en el mundo. Yo creo que es por el uso del término realismo que hizo. Vino a discutir mucho con el realismo que estaba en vigencia en ese momento histórico, lo desarmó mucho, lo manoseó mucho el concepto de realismo, y para mí eso fue lo que no terminó de cuadrar muy bien. Y si uno ve la defensa, está circulando por algunos lados, si alguien quiere después yo se la comparto, la defensa de la tesis doctoral de Bastin, se detienen mucho en esa discusión con respecto al realismo, ¿no? Es decir, me parece que ahí Bastin se metió en un terreno áspero. Y claro, cambiaron las condiciones. En su época sí lo podían debatir en los años 20. En el momento que Bastin defiende la tesis ya no era un concepto tan debatible, ¿no? Por las condiciones políticas. Pero sí, bueno, y la idea de refracción como discusión me parece que te la voy a robar porque es como muy interesante y muy, muy productiva. Miles de gracias, Pedro. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que sea? Sebastián, ahí veo que no se te escucha. ¿Alguien lo escucha? Yo no lo escucho. No. No, ¿no? No nos No, escucha, pero no te estamos escuchando, Sebastián. No sé si querés. está activado, ¿eh? Sí. Es algo de su ordenador, algo que tiene desactivado. A ver. O que lo mande por el chat, ¿no, Van? Sí, sí, me parece que va a ser mejor. No, no te estamos escuchando, Sebastián, qué lástima. Bueno, pero puede ser por el chat, si querés. No es lo mismo, no es lo mismo. No sé si querés probar, le damos la palabra a alguien más o yo hago algún comentario hasta que no puedas. Bueno, Ariel, no, yo quería remarcar algo que dijo Pedro recién, ¿no? De la vigencia de Bakhtin y del diálogo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El diálogo con tantos autores, con tantas escuelas, ¿no? Eso, pocos autores, uno puede decir, de pocos autores uno puede decir, che, hay muchos que fue una influencia para muchos lo retoman.
en el estructuralismo, en el postestructuralismo, lo que llamamos sociosemiótica, acá con Engenio y Verón, es decir, en la escuela francesa, es notable, ¿no? Cómo se retoma Bakhtin, pasan los años y sigue vigente. Y una cosa un poco jugada, pero que me interesaba también remarcar, es la dimensión política, ¿no? Del pensamiento de Bakhtin, que yo noto, a veces siempre se usa como Voloshinov, ¿no? Decir, bueno, para analizar fenómenos políticos vamos a Voloshinov y qué sé yo. Parece que hay una dimensión política en el pensamiento de Bakhtin muy potente para pensar también en un cuerpo político, ¿no? Me parece que ahí me interesa como retomar esa cuestión. Y por último, un comentario sobre el carnaval hoy, ¿no? Más allá que las condiciones bueno, no son las mismas, han cambiado, como bien explicabas vos, no voy a repetir, pero cómo el arte sigue siendo, y en mi caso que trabajo en movimientos de activismo artístico, pero el arte en general sigue siendo, ¿no? Como un cristalizador de sentidos, ¿no? Como esos signos multiacentuados que en determinados momentos de crisis se cristalizan, ¿no? No es que no existían, sino que se cristalizan, se visibilizan de otra forma también. Me parece interesante pensar en esta crisis mundial, cómo el arte, con la cuestión del medio ambiente, las cuestiones de género, las cuestiones, bueno, distintas problemáticas, sigue teniendo un rol importante y cómo esos cuerpos en la calle siguen pudiendo resolver esas contradicciones, como bien marcabas vos, ¿no? Se pueden nombrar a partir de ciertas intervenciones artísticas también. Ese es mi comentario. Yo creo que sí, totalmente, tal cual como vos decís. Vos sabés que releyendo, a mí yo agradezco mucho esta invitación porque la verdad que me acorraló, digamos, en el buen sentido, a volver a leer otra vez un libro que no sé cuántas veces ya lo he leído y lo seguiré leyendo porque para mí es una Biblia, insisto. Y mucho también cuando lo leía me acordaba de vos, Val, porque tenía en mente, digamos, y porque con Val es con alguien que yo dialogo constantemente y pienso en conjunto, en diálogo, como diría Bakhtin, ¿no? Porque realmente cuando uno lo lee a ese libro se da cuenta de que la cultura popular, independientemente de la cultura popular que sea, ¿sí? Es decir, la de Bakhtin en Rebelde era una cultura popular, si se quiere, más humanista, más altruista, más espontánea también. La nuestra está sometida siempre al sedazo del mercado, eso es inevitable. Y sin embargo, la cultura popular sigue siendo un campo de resistencia. Me parece que si uno tiene que hacer una definición de la cultura popular, carnavalizado, lo que sea en Bakhtin, es esa, un campo de resistencia, donde resisten esos sentidos que de otra forma se perderían y donde también resisten a los cambios culturales la sociedad. Entonces, el arte tiene esa posibilidad de distorsión o de discusión, como decía Pedro, de refractar desde otro lugar lo que está pasando en esa instancia y tomar una fotografía, pero es en la cultura, en el magma de la cultura popular donde siempre se va a estar produciendo el cambio histórico antes de que incluso las culturas tomen conciencia de eso, antes que lo pongan en palabras, ¿no? Y sobre la vigencia, claramente sí sigue vigente. Hay un trabajo de Pam Paran que está en internet publicado, donde ella toma el grotesco en estos tiempos, en tiempos de pandemia, y lo va encontrando en manifestaciones muy puntuales, desde las manifestaciones que se han producido en contra de la cuarentena, hasta, por ejemplo, algo que nos atravesó acá en Argentina, que fue la muerte de Maradona, ¿no? Y la celebración popular de Maradona en plena pandemia, en pleno contexto global cambiante, y sin embargo despertó espontáneamente una celebración popular, el llanto popular, ¿no? Que aunque sea un duelo, fue fuertemente carnavalizado por los festejos que había, por la música, digo, era un duelo contradictorio, ¿no? Entonces sí sigue vigente, solamente que hay que buscarlos en lugares menos obvios, digamos, más escondidos, si se quiere, en el entramado cultural, ¿no? Pero totalmente, sí. Todo lo que decís, sí. Bueno, gracias por las respuestas. Val, Lea, sí. Rafael Giovanni, bueno, felicita a Ariel y también le pide el correo electrónico. Yo no lo tengo a mano. Si tú mismo, Ariel, le puedes dar tu correo, si te parece oportuno, a través del chat, te lo agradezco. Te lo agradezco. Y también hay comentarios, Val. Ahí yo lo Sí, decía al principio, está ahí, cualquier cosa me escriben, pero lo escribo ahora en el chat.
Perfecto, bueno, saludamos a quienes participan como siempre de estos encuentros y los que se suman por primera vez. Eva dice gran lectura sobre el tema, muchas gracias, desde Villa María, Córdoba. María también dice excelente, muy claro. Acá Ariel, Verónica dice, escuchaba y pensaba al mismo tiempo en las reflexiones de Paula Sibilia sobre la genealogía de la noción de cuerpo y subjetividad en la cultura digital, y su paso desde lo analógico, pensando en lo corporal y en esas luchas sobre el cuerpo. Me encantó la exposición, realmente claro y muy buena la presentación. Bueno, acá Rafael pide el correo, como dijo Pedro, y Sebastián dice, yo estoy trabajando en una tesis de maestría en antropología, vengo del campo del turismo y la tesis es alrededor del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Este enero he observado un fuerte sentido carnavalesco en el evento, en tanto fiesta popular. Mi pregunta es si estas subversiones de lo apolíneo expresadas en el grotesco, en el consumo del alcohol y en una sexualidad más libre, un espacio de permitidos, pero que se encuentra fuertemente mediado por la producción capitalista de la recreación popular. No sé si querés contestarle ahí a los dos comentarios de Sebastián y de Verónica. Con respecto al de Verónica, sí, la lectura de Paula Sibila es muy interesante, porque está realmente ahí viendo un cambio de modelo, si se quiere, en torno a la corporalidad. Hoy me parece que generaría un desafío mucho más fuerte en cuanto a pensando en el contexto virtual, ¿no? Puntualmente, porque es una pregunta que con Val nos la hemos hecho varias veces. ¿Qué está operando ahí en el sentido de la construcción de sentido en el orden virtual, ¿no? Basta ver una red social como Instagram, por ejemplo, para que uno sepa ahí de que hay realidades superpuestas, si se quiere, ¿no? Lo que está pasando en el orden de lo real y lo que pasa en esa realidad construida y modelizada, que es el espacio virtual, donde juegan otras reglas, otros órdenes, otros cánones que no operan realmente en la realidad material nuestra. Pienso, por ejemplo, cuando uno crea vidas ficticias en Instagram, ¿no? Que es lo que básicamente todos hacemos en Instagram. Desde el recorte de la foto hasta lo que mostramos, que no es la realidad misma, ¿no? Por lo cual ahí hay que establecer nuevas preguntas y hay que pensar también en todo ese orden virtual si no es que ahí se está generando otra cultura popular o otra fase de la cultura popular, ¿no? Mucho más dinámica, mucho más volátil también, que puede aparecer en lo que decía Val recién, que es la celebración espontánea en la calle o la manifestación artística, el artismo político, como él lo llama, en el seno de la calle, ¿no? Es decir, son dos instancias distintas, pero no dejan de ser populares. Y con respecto a lo de Jesús María, sí, es un carnaval. Yo lo que te diría, la única aclaración es que no es que las formas del carnaval y las formas del grotesco en general, como expresión estética del carnaval, van a venir a, quiero leerlo bien como dice, subvertir lo apolíneo, lo van a traer a lo apolíneo, combinan lo apolíneo con lo dionisíaco. Esa es la cualidad que la tiene el Festival de Villa María, de hecho, ¿no? Que es combinar dos estándares de forma muy confusa, ¿sí? Lo alto y lo bajo, lo bello y lo monstruoso, lo aceptado y lo rechazado, y lo combina con tal sagacidad y con tal agilidad que uno no sabe bien dónde está parado exactamente. La abyección es muy grotesca en ese sentido, lo que te produce asco y al mismo tiempo cierta fascinación, como trabajo Cristeva. Pero si hay festividad en nuestro entorno cercano que sea realmente carnavalizada, son estos festivales, ¿sí? Los festivales Jesús María, los festivales que se producen, porque la cultura de Córdoba es una cultura muy cómica, es una cultura netamente cómica popular. Entonces, permanentemente aparecen tanto en el escenario esas manifestaciones como en las periferias, que me parece que donde vos, no sé qué es lo que estás trabajando puntualmente de Sebastián con respecto a Jesús María, pero me parece que un lugar donde uno también tiene que atender son en las periferias del escenario, es lo que va pasando entre la gente espontánea alrededor del escenario, donde ahí me parece que realmente se vive el sentido carnavalizado, más de lo que se muestra estandarizado arriba, que es televisado y que es comercializado. Para quienes no sepan, perdón, la aclaración, en Córdoba tenemos un festival, porque es cierto que estamos internacional, en Córdoba tenemos un festival que se llama el Festival de Jesús María, un festival de doma y folclore, que es en una ciudad cerca a Córdoba capital, donde se celebran
las tradiciones básicamente de la cultura argentina, la música popular del folclore, hay festivales de doma que son una especie como de showball, ¿no? Donde montan caballos y los doman como se hacían hace siglos Sí. atrás. Que tiene toda una discusión también con respecto a la violencia contra los animales. Bueno, es algo controvertido hoy, pero sigue siendo una tradición que tiene ya creo que 50 años, me parece. Sí, sí, cómo se mete ahí también el reggaetón y la cumbia y el cuarteto, bueno, cuarteto no, perdón, y otras músicas, digo, eso también interesante cómo combina eso. Bueno, acá alguien más comentó, Verónica. Bueno, un chat ahí entre ellos, entre Sebastián y Verónica. Me parece que podemos ir cerrando, son 25, 2:25 en Argentina, o sea, 7:25 en horario español. No sé si alguien más quiere comentar algo, Pedro, decir alguna cuestión. Verónica creo que preguntó algo más abajo sobre los A piqueteros. ver. Dice, ahora que te escucho en la respuesta, Sebastián, pienso en las marchas y piquetes de los colectivos piqueteros, carpas, banderas, cánticos. ¿Podrá ser esto de, entre comillas, poner el cuerpo en la lucha? Sí, yo creo que sí, sí, totalmente. Matizado, vuelvo a aclarar eso y que funcione también como a manera de cierre. La forma del carnaval que se da en esa bisagra histórica del Renacimiento y la Edad Media no se va a volver a repetir nunca con la misma espontaneidad y nunca con con el mismo poder, con el mismo potencial. O sea que buscarlo en los mismos términos en los que lo buscaba Bastín es imposible. Pero sí es cierto que quedan estas reminiscencias y que cuando uno ve estas manifestaciones populares de lucha o de reclamo o de celebración o de lo que fuesen, aparecen espontáneamente estas formas carnavalizadas. Básicamente porque los cuerpos entran en contacto. Y como los cuerpos entran en contacto, parece Bastín dice, se comunican de otra forma que no se podrían comunicar de otra manera. Lo que es un insulto, como por ejemplo los diminutivos que utilizamos nosotros siempre acá en Argentina, negrito, gordito, que son despectivos, adquieren un sentido familiar dentro de un entorno cuando esos vínculos se unen y los sujetos comulgan entre ellos. El lenguaje tiene esa potestad, dice Bastín. Entonces, van a aparecer pequeñas chispas, dice Bastín, lo dice al final del libro. Quedarán chispas del carnaval, dice. Esas chispas permanecen, pero no en los mismos términos que se leyeron en su momento. Por lo cual, sí, efectivamente, esto que preguntas acá, tiene formas carnavalizadas, tiene dejos carnavalescos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces damos por finalizada esta sesión de lingüística materialista. Agradecemos a Ariel, por supuesto, por la participación. Esto se va a subir después a la web. Invitamos a que lean la revista Refracción y que sigan participando de estos ciclos de charlas. Agradecer a todo el equipo de Refracción, a ustedes que participaron, y nos encontramos el mes que viene, Pedro. Sí es, gracias a todos. Gracias, Ariel. No, gracias por la invitación y queda mi correo ahí para, bueno, lo que necesiten, charlar, intercambiar o lo que fuese, escriban nomás. Y gracias, Vale, y gracias, Pedro, por esta invitación. Cerramos. Un saludo. Dale, ahí cortas la grabación, Pedro. Perfecto, sí. Perfecto, dale.